Bienvenidos a Abuela Margarita, un diario auditivo de sanidad y fe. Hoy abrimos el corazón a un nuevo capítulo de la temporada de Vida de Milagros, un espacio donde las historias no solo se cuentan, se sienten, se reconocen y sobre todo nos recuerda que aún en medio de la incertidumbre hay una mano que guía, sostiene y transforma. En este episodio tengo el honor de conversar con una invitada muy especial, quien nos compartirá un testimonio profundamente humano y espiritual. El sueño que un día nació en su corazón, el camino de migrar, con todo lo que implica, dejar, confiar y empezar de nuevo. Y cómo en cada paso ha experimentado la fidelidad de Dios. Esta no es solo una historia de cambio geográfico, es una historia de fe, de valentía y de milagros cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que sostienen vidas enteras. Si alguna vez has sentido miedo en dar un paso, si estás esperando una señal o si necesitas recordar que no estás solo en tu proceso, este episodio es para ti. Bueno, bienvenida Laura. Respira profundo, abre tu corazón y acompáñanos a volar. Esto es Vuela Margarita. Laura, cuéntame cómo te sientes. Gracias por abrir tu corazón y tomarte el tiempo para glorificar a Dios con tu vida, con este testimonio que nos vas a compartir de su fidelidad para contigo. Hola Lili, hola a todas las personas que nos escuchan. Primeramente agradecerte por invitarme a este espacio tan bonito, este proyecto hermoso, Vuela Margarita. Y nada, aquí siguiendo la voluntad de Dios, esperando que con mi historia podamos inspirar a más personas a que puedan cumplir sus sueños, esas metas, esos anhelos de su corazón se puedan identificar un poco con mi historia y pues llevarles el mensaje y las bendiciones que Dios me ha dado para mi vida. Así es, porque cada vida, cada historia siembra una semilla de esa fe, de cultivar ese amor con Dios para ver esos grandes propósitos y milagros con el que Él nos ha diseñado. Y bueno, Laura, vamos un poco al pasado y cuéntanos, Laura, ¿cómo era tu vida antes de experimentar este milagro? Bueno, inicialmente pues mi vida era una vida normal. Yo creo que como cualquier persona, trabajaba, tenía sueños, anhelos y bueno, yo siempre he sido una persona de que me pongo metas y me trazo proyectos y me gusta pues trabajar en pro de eso. Entonces pues yo hacía lo que cualquier persona hacía, pues que era lo que yo creía que estaba correcto, que era pues trabajar, buscar a Dios, pero no nada así como de lleno de fondo, como diríamos, una relación un poco tibia. Iba ocasionalmente los domingos a la iglesia, oraba, pero todo muy normal. Sí, muy tibio, como decimos. Entonces, en el proceso, cuando tú empiezas a alinear tu vida con la voluntad de Dios, en ese momento, ¿cuál sentías que era ese mayor desafío o dolor que estabas enfrentando? Porque si bien es cierto, muchos iniciamos así, muchos vamos ocasionalmente a la iglesia, pero sabemos que hay un Dios, sabemos que sí nos escucha, sabemos que cuando le pedimos con fervor y hacemos las cosas bien con la disciplina y el orden que Dios amerita, sí vemos resultados. Entonces yo le llamo cuando empezamos a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. En ese momento se presentan como cambios, exactamente, porque uno deja de ser un poco carnal para poder escuchar la voluntad de Dios. Y ahí, ¿cuál fue ese mayor desafío para ti o ese dolor que estabas enfrentando en ese momento? Para contextualizar un poco, yo siempre había anhelado con irme a vivir a Dubái, desde que yo tenía
creería yo que uso de razón, desde que estaba en el colegio, pues yo siempre soñaba en irme allá, pues yo quería irme a estudiar inglés. Entonces, bueno, en circunstancias de la vida, pues el momento no se había dado, pero yo un día tomé la decisión que yo decía que ya yo me iba a ir, yo la había puesto como, ya lo había puesto como dentro de mis planes. Entonces, a raíz pues de ese sueño que yo tenía, es cuando yo empiezo a acercarme más a Dios, a ir a la iglesia, empecé a pedirle a Dios pues que fuera Él quien me validara y que me mostrara pues si me debía ir o no me debía ir y cómo lo iba a hacer. Pues porque yo no tenía ningún familiar, yo no tenía conocidos, es más, pues en mi familia nunca nadie había vivido por fuera del país. Entonces yo en ese momento es cuando yo empiezo a asistir a la iglesia, a buscar más de Dios, porque bueno, yo lo que tenía era una relación tibia. Yo había nacido en una familia católica, entonces uno siempre como que va a la iglesia, pero ese desarrollo de intimidad con Dios, que yo pudiera decir que tenía una relación cercana, pues honestamente no. Entonces a raíz de eso es cuando yo ya me empiezo como a meter más de lleno, a orar, a leer la Biblia. Entonces, bueno, yo le pedí a Dios esa validación de ese sueño que yo tenía y Dios me lo confirmó. Pero bueno, Él no me lo confirmó que fue que me habló al oído, porque yo creo que cuando escuchamos por ahí que Dios confirma es porque uno cree que es que viene Dios y le habla directamente, ¿no? Dios me confirma a mí ese sueño, pero de distintas maneras. Pues yo le pedí a Dios específicamente, ¿verdad? Porque yo había leído en la Biblia de que uno tiene que pedir específicamente. Entonces yo le dije, bueno, Señor, yo me quiero ir allá, yo me quiero ir a estudiar inglés, pero yo me quiero ir sin endeudarme. Provéeme un trabajo que yo pueda ahorrar, porque yo no sé a mí qué me va a esperar por allá, porque pues, allá no conocía a nadie, ni tampoco me iba con un trabajo, ni tenía a nadie allá. Entonces en ese momento a mí me sale un empleo y y se me empiezan a dar las cosas. A mí eso fue una confirmación exactamente de lo que yo le estaba pidiendo a Dios, esa validación. Entonces yo también creé la empresa que tengo actualmente, que es agencia de asesoría de trámite de visa de turismo para Estados Unidos. Y repentinamente me empezó a ir bien. Entonces eso que yo quería pues ya se estaba dando, a mí el proceso se me dio muy rápido con la agencia, o sea, yo tuve el dinero rápidamente, pero yo también le había pedido a Dios de que yo quería llevarme un ahorro por 6, 7 meses para yo tener cubierto todos los gastos y todas las cosas que yo tenía que pagar en Dubái. Entonces lo que yo hacía con todo lo que yo ganaba es que yo quería pues invertirlo y quería tener más ganancias rápidamente. Entonces en ese momento Lili, a mí, una persona que me conocía me dijo, mira, te voy a presentar a esta persona que él te puede ayudar a que tú obtengas ganancias más rápidas de tu dinero. Entonces, bueno, yo a esta persona le di todos mis ahorros, le di mi dinero y bueno, esperando ese retorno. A lo que nunca hubo un retorno, la persona me robó el dinero y no hubo una solución. Entonces, bueno, ahí yo creería que ese fue como el mayor desafío en este caminar cristiano que yo le llamo, porque claro, esta persona no solamente se me había robado el dinero, o sea, esta persona se me había robado a mí mis sueños, ¿verdad? Nadie me estaba ayudando con ese tema. Entonces, en ese momento, pues, honestamente, como uno dice, se le viene a uno el mundo encima, porque eh, yo lo que ya creía que se iba a dar, yo lo vi como truncado en ese aspecto, porque yo decía, y ahora yo sin dinero, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a recuperar ese dinero? O sea, no había forma, literal. La persona me dijo que no me iba a pagar y pues que no me iba a pagar. Entonces, en ese momento fue muy difícil. Entonces, obviamente yo duré como un mes llorando, no sabía nada que hacer. Y bueno, como podemos decir, volví a los inicios, al origen, y me fui para la iglesia. Esta situación solamente la sabían personas muy cercanas a mí y a mi familia.
De la iglesia nadie sabía porque, bueno, como yo digo, yo siempre asistía a la iglesia, pero no era como que yo hacía parte de los grupos y que no, no, no. Entonces, en un miércoles de milagros a la iglesia en que yo asistía, pues yo fui obviamente con esta tristeza, con este dolor, y yo lloraba porque yo decía, ya no voy a poder ir a ningún lado, ¿verdad? Yo decía, o sea, yo Claro, me sentía. estabas en una frustración, en una tristeza, inmergida en una tristeza que, que le roba a uno las ganas de todo, porque es como ese sueño frustrado, no por tu negligencia, porque Dios te había dado la provisión, sino que literalmente una persona de mal corazón actuó de una forma deshonrosa que te quita, que no sabe lo importante que es para ti ese sueño y lo que estabas construyendo. Sí, sí, y también que hoy se pierde la paz y se pierde todo, se pierde hasta las esperanzas y también entra el enemigo, ¿verdad? Porque a veces uno cree que el enemigo, que el diablo son los espíritus malos, no, no, son los pensamientos que le llegan a uno, la rabia, uno pierde la paz, la tranquilidad, la felicidad. Y como tú decías, eso es como cuando ya uno cree, uno tiene como un anhelo tan grande y ya tú lo tienes en las manos y cuando ya lo vas a coger, se te va. Entonces, imagínate, o sea, no es, porque por lo menos cuando uno tiene sueños y uno dice como no, ese sueño es imposible, listo, no pasa nada, pero cuando ya tú estás como tan cerquita, obviamente el impacto es más doloroso. Entonces, eso fue como el momento más difícil y yo decía, Dios, ¿para qué tú me diste entonces este sueño si no se va a cumplir? Entonces, bueno, yo ahí llorando en la administración, al terminar la administración, una señora se me acerca y me dice me dijo como, eso que tú has perdido, Dios a ti te lo te lo va a dar el doble. Sí. Es más, yo esa señora yo más nunca en mi vida la he visto. Y yo quedé como, yo dije, ah, Laura, imagínate que, o sea, recapitulando todo lo que nos has contado, tú mencionas partes muy importantes. Cuando todo inicia, que tú hablas que tenías una relación tibia con Dios, tú cuentas que empezaste a leer la Biblia. Y cuando estabas leyendo la Biblia, también nos cuentas que tú sabes que a Dios hay que pedirle específicamente. Y eso es una verdad, o sea, certera, porque Dios conoce los deseos que tenemos en nuestro corazón. De hecho, para mí, Dios puso esos deseos en nuestro corazón y el hecho de simplemente imaginarlos, intencionarlos y vernos realizando o viviendo de ese sueño, para mí es una forma que tiene Dios de decirte, ya lo lograste, ya lo alcanzaste. Por eso está en tu mente porque ya lo estás viviendo. Es como decir, en mi realidad futura, ya yo estoy viviendo esa realidad. Por eso tengo el anhelo ahora, porque hay un camino de preparación en el cual tú vas a llegar a la meta, pero antes de llegar a la meta, Dios te prepara. Entonces, claro, hay muchos sueños y cuando visualizamos ese sueño que más conecta con nuestra esencia, siento que le pedimos específicamente a Dios, bueno Señor, de tantos sueños que has puesto en mi vida, yo quiero ir por ese camino, yo quiero vivir esa experiencia, yo quiero eh, como me veo en mis sueños, experimentarlo en mi vida carnal, en mi vida, cuando digo carnal es en, ¿cómo expresarlo? En que es no como, quede simplemente en la imaginación, sino que yo realmente lo viva con toda mi esencia, ¿me explico?
Sí, en vivo y en directo, en realidad, Exactamente, realidad. exactamente, en vivo y en directo, porque yo siento que tenemos miles sueños, miles sueños, y que Dios nos los pone a nuestra disposición. Yo a veces me imagino como que estamos frente a un televisor, pongo un ejemplo, estamos frente a un televisor y cada propaganda es una vida, ¿me explico? Y entonces, en todas esas vidas que tú estás viendo en el televisor, tú puedes escoger cualquiera porque Dios las puso a tu disposición. Tú puedes escoger cualquiera. Entonces, cuando ves una que sientes que sí resuena contigo, con lo que tú quieres, tú le empiezas a pedir a Dios específicamente, porque Él no te las puede dar todas, porque no sabes si tú las quieres todas, porque Dios es muy respetuoso. Él te va a dar lo que tú le pidas. Entonces hay mucha gente que pide en general, sí, dame salud, pero salud ¿dónde? Dame dinero, pero dinero ¿cómo? ¿Para qué lo quieres? ¿Me explico? Éxito, éxito ¿en qué sentido? Entonces por eso viene de pedirle a Dios específicamente eso que uno anhela y sueña, que Dios sí se lo va a dar a uno. Si es bueno para uno, Dios sí se lo va a dar a uno. Y ahí es cuando inicia esa validación de, Señor, ¿esto tú lo quieres para mi vida? Para que me lo des. Porque hay una verdad aquí. Dios no te va a dar nada que te vaya a destruir. Y Ah, Dios eso sí. no trabaja para nosotros. Entonces no es como que vamos al supermercado y quiero esto, y tú lo compras y lo pagas. No. Dios no te va a perder por nada. Y eso tiene que quedar tan claro en la vida porque ahí no nace frustración. Los no de Dios son protección y los sí de Dios son bendiciones. Ahí es cuando uno aprende a ese discernimiento de que hay cosas que no llegan a la vida de uno simplemente porque es que Dios te está protegiendo porque Él sí ve lo que nosotros no vemos y Él sí escucha lo que nosotros no podemos escuchar, porque Él es omnipotente y omnipresente. Entonces, fíjate que yendo a la iglesia, cuando se presenta esa situación que te desploma, Dios usa a una mujer y te dice, eso que perdiste, Dios te lo va a dar el doble. Y ahí es cuando simplemente nos queda la fe. Ahí no nos queda más nada, ahí nos queda la fe de que sí va a suceder, pues Dios me está escuchando y me dice que lo que me va a dar, me lo va a dar el doble. Entonces ahí es donde queda simplemente creer. Y la fe Sí. es eso, creer para ver, no ver para creer. Sí. Sí, Lili, pero bueno, uno recibe, ¿verdad? Uno siempre recibe la confirmación, pero yo digo, qué tan difícil es creer, ¿verdad? Cuando se está Sí, atravesando en la prueba. Porque si leemos la Biblia está llena de promesas o te da una profecía, pero ¿cómo tú crees cuando estás en la dificultad? Cuando esa señora me dice eso, yo dije, ¿y a mí cómo? Yo dije, yo dije, porque la persona no me podía pagar, pues no tenía, ay, no tenía ni dónde caerse muerto, yo no sé. Esto estuvo literal, si se lo robó, porque es un hurto, es un robo, si se lo robó es porque no tenía. exactamente, entonces yo decía, algo, y era que yo me tenía que ir pronto porque yo había puesto fecha de inicio de octubre y eso fue por ahí como en mayo. Y yo decía, ¿yo de ahora dónde voy a conseguir todo ese dinero? O sea, ahí le invade a uno la duda. La duda, Pero yo claro. dije, bueno, Señor, yo te creo, pero como cuando uno dice yo te creo como que, ajá, yo te creo, no era como que yo lo hubiese creído al 100, ¿verdad? Porque yo no te voy a decir aquí, sí, Dios me dio esa palabra y yo creí enseguida, no. Es como cuando uno crea, como que, cuando uno dice como que, esto está raro. Exacto. Y fíjate que para creer, con que tú le digas a Dios, yo te creo, aunque tu corazón no esté 100%, es lo mismo cuando Él dice, ten fe así tan chiquita como un granito de mostaza. Y tú ves que el granito de mostaza es diminuto, pero simplemente con expresarlo y decir,
pues yo no sé cómo va a pasar porque tú lo dices, yo no sabía cómo iba a pasar, pero está bien, yo te creo. Yo te creo, ya glorificaste a Dios. Porque tú sabes que de lo imposible a los ojos humanos, Dios iba a hacer algo. Dios iba a Sí. hacer algo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tú identificas claramente que el milagro de Dios llegó a tu vida. ¿Qué pasó? Ay, Ya vimos sí. que esa persona no te iba a pagar. Recibiste una palabra, le dijiste con tu corazón lleno de dudas, pero lo dijiste con tu voz, yo te creo, llena de tus nervios, llena de tus dudas, de tus inseguridades. Yo te Y, me- creo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? y mira cómo Dios lo conoce a uno tan bien que yo dije como, sí, yo te creo, pero yo no creía al 100, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, yo me fui ahí un poco más descansada, pero obviamente la preocupación y los pensamientos no paraban. A lo que por ahí en el transcurrir de unos días, yo tengo una tía, por lo general en mi casa todos son cristianos, ¿verdad? Sí. Y mi tía tuvo un sueño conmigo y ella se lo contó fue a mi mamá porque en ese momento pues yo estaba pasando una situación pues bastante difícil, pues yo no quería hablar con nadie, yo estaba pues a mí me había dado duro eso, todo ese tema. Y mi tía tiene un sueño donde Dios le muestra a ella una gran promesa para mí. Y en el sueño Dios le decía que fuera, que Él era mi proveedor, que Él era mi papá, que yo fuera, porque bueno, yo cuando tenía 11 años mi papá lo asesinaron. Entonces, pues esa figura paterna, pues yo a partir de los 11 años no ha estado. Entonces, por lo general, cuando mi tía tiene sueños conmigo, siempre es Dios mostrándose con esa figura paternal. Y no es solamente mi tía, sino a veces hasta personas que uno no conoce, porque mira, hasta allá llega la incredulidad que uno dice, ah, no, que eso es porque como es familia de uno, le quieren decir eso a uno, Para que uno porque uno, ajá, levante el eche ánimo. pa'lante, sí, eche pa'lante, ¿verdad? Pero yo creí, ya tú empiezas a creer, ¿verdad? Entonces eso Dios lo conoce a uno también y lo que decía, Dios no trabaja para nosotros, Dios me hubiese dicho, ah, no estás creyendo, bueno, ahora no te voy a dar nada, ¿verdad? Pero Sí. Dios lo conoce tanto a uno, es tan misericordioso, que yo después recibí también otras palabras, que Dios confirmaba, que Dios me confirmaba ese sueño y que Dios me iba a respaldar. Yo tomé ese, bueno, yo voy a creer y aquí algo tiene que salir. Si a mí Dios me está diciendo eso, yo dije, bueno, Señor, tú me dijiste que yo me voy para Dubái y yo te pedí que no me quería endeudar. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo empecé a retomar otra vez mi vida normal, porque eso fue aproximadamente como un mes que yo estuve mal, que no quería hacer nada. Y bueno, me salió una nueva oportunidad laboral. Entonces en ese momento yo tenía 2 trabajos y tenía mi empresa funcionando, la cual, eh, me empezó a ir súper bien, ¿verdad? Claro. Y yo dije, esta es otra respuesta de Dios. Yo Ay, dije, o sea, si tú me preguntas cuándo fue la respuesta, para mí la respuesta fue con ese segundo trabajo. con ese segundo Porque yo trabajo, dije, era una segunda entrada. Era, sí, aquí hay plata, mija, usted no se preocupe. sí, Dios me dijo, deje de llorar. Usted no llore, que yo soy su papá, literal. Amén, así es. Y, Así es, y porque ese es que segundo, fíjate que es muy triste el hecho de, bueno, perder a su papá tan pequeño, pero Dios nos dice que Él también es el padre de tu padre y el padre de tu madre, por ende es tu padre. Y que es que lo que pasa es que Dios pensó en ti antes de estar en el vientre de tu mamá. Es decir, Él es tu padre. Y cuando nosotros nos aferramos aún más a esa paternidad y vivimos en esa paternidad de Dios, nunca nos va a hacer falta nada. Precisamente ni siquiera amor, porque es que Dios suple todas las necesidades de nuestro corazón porque nos conoce perfectamente bien, tú lo has dicho, porque Él nos creó, Él nos creó. Fíjate, mira a Jesús, Él tuvo su figura paterna, José, y su figura materna, María, pero su papá era Dios. Y quien lo preparó para todo lo que debía servir y hacer en la tierra fue Dios. Y a la final,
Quien realmente nos prepara a nosotros en todo lo que vamos a hacer es Dios, por medio de muchas personas que entran a nuestra vida, que tú lo dices, nuestra familia. Pero quien prepara esos corazones para levantarnos, para llenarnos de sabiduría, es Dios, porque Él es el Padre de todos. Y aferrarse a esa paternidad de Dios es lo que trae mucho alivio, porque hay muchos que de pronto tenemos a nuestros padres vivos, pero no cumplen con su rol paternal. Y aún teniéndolos, no sabemos qué es ser edificados por nuestro Padre paternal. Si no es Dios quien nos ayuda a decir, yo tengo un papá, porque Él es soberano, Él es soberano. O sea, es que tener a Dios, o sea, las batallas muchas veces son duras, pero sin Dios son más duras. Y tener a Dios, fíjate que en todo lo que tú mencionas, que luego de verdad que lo discierno mucho mejor y lo siento mucho mejor, es que el éxito que realmente transforma no comienza con el esfuerzo físico, ¿verdad, Laura? Sino con el espiritual. Hoy en Sí, día tú estás narrando, si tú te esforzaste, claro que sí, pero tu éxito no creció y no se transformó con tu esfuerzo físico, sino con tu espiritual porque tú decidiste creer. Tú decidiste decirlo, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Cuando sí, ya te ese, empezaste a levantar porque Él, ¿qué hizo? Fortaleció tu espíritu. No fortaleció tu cuerpo, fortaleció tu espíritu para decirle, me levanto. Y tú te levantas en el nombre del Señor, porque yo no sé cómo Dios lo va a hacer, porque ya tú dejaste de pensar en la realidad en la que estabas y llevaste a tu espíritu a que se inundara de lo sobrenatural y vivir del milagro. Y cuando eso inició en ti, hizo ese clic que te levantaste, que dejaste de llorar, que sí pudiste descansar, Dios te habla y ¿qué? Te prepara para un nuevo trabajo. Y en ese nuevo trabajo tenías energía y tenías el oído abierto para escuchar y discernir cómo Dios te estaba preparando para tu próximo viaje, para cumplir ese sueño. Y ahí llega el primer principio, que básicamente es poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Se cumple ese principio. yo creo que en toda esta prueba, lo que a mí me dejó de enseñanza es que uno tiene planes y uno quiere tener el control de todo. Hace una estrategia, voy a hacer esto, pero Dios no necesita ayuda, porque cuando ya Él da la promesa, las cosas se van a dar. Entonces, eso yo sí lo aprendí en ese momento, que yo dije, es que esta batalla yo no la estoy peleando con mis fuerzas, esta batalla la estoy peleando es con Dios. Y no es que yo voy adelante y Dios va atrás, es Dios yendo adelante. Entonces, eso sí lo pude yo como notar en ese momento, cuando ya Dios me empieza a responder y me empieza a mostrar, porque Dios a uno le muestra, pero a veces no es en el tiempo, ¿verdad? Porque a veces Él te da la promesa y te da la respuesta, pero no se va a cumplir ahora. Pero yo sí pude ver esa respuesta y pude ver cómo se vio dando. Y en ese momento pues uno se maravilla porque uno dice, esto, esto solamente lo pudo hacer Dios, Sí. porque no había otra manera, porque en mi casa pues nadie me iba a dar eh, para que yo me fuera para allá. Entonces, eso sí, eso sí lo pude aprender y por eso lo compartimos en este espacio. Sí, es que de hecho en Proverbios 21 uno lo lee. Uno puede trazar el plan, pero quien lo decide es Dios. Quien lo decide completamente es Dios. Y esto nos lleva a algo súper bonito que es muy cierto en tu narrativa de tu testimonio, que Dios en el camino va alineando nuestros pasos, porque viene como la consulta, la honra y luego lo glorificamos. Él va alineando todo para que se dé esa glorificación
que tú le acabas de decir, esto nada más lo pudo haber hecho Dios. O sea, que en nuestro entorno, en nuestro corazón, no quede duda de que lo que tú estás viviendo es un milagro, que simplemente lo puede hacer Él. Pero con esto también entendemos algo muy importante. Es que no hay milagro sin obediencia, Laura. Tú obedeciste, tú le creíste. Y cuando Él te dio otro trabajo, tú te dispusiste a hacerlo. Es decir, que donde Él te plantó, tú sí floreciste. Sí, y tú has dicho algo muy importante, Lili, y es el tema de la obediencia, que en ese momento yo estaba viviendo en Magangué, yo soy de allá, y el trabajo a mí me salió en Cartagena. Entonces, yo tenía que estar todas las semanas en Cartagena y tratar de, en ese momento, tratar de convencer a mi jefe que me dejara ir otros días a Magangué para poder cumplir con el trabajo en Magangué. Y ellos ahí no aceptaban teletrabajo, pero yo dije, no, yo vine para acá y a mí Dios me dio este trabajo, así que la forma de que ellos me acepten que yo haga teletrabajo de alguna manera se va a dar. Y bueno, yo fui obediente con eso. Eso también implicaba un esfuerzo y un desgaste físico, porque imagínate, a mí me tocaba viajar semanalmente y de Magangué a Cartagena son 3 horas de ida y 3 horas de venida, son 6 horas. Y si eso pues uno lo hace, imagínate, semanal, por muy joven que uno esté, el cuerpo y la mente se agota, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que cuando uno tiene un sueño, pues uno hace su parte, porque uno tiene que ser obediente, pero uno también tiene que ser diligente, como la parábola de los talentos, ¿verdad? El Sí. amo le dio a sus trabajadores y los siervos los trabajaron y el otro lo escondió y no lo puso a producir. Entonces no es como que, ay, sí, ya Dios me dio esto y voy en cochecito, porque uno tiene que ser diligente y obediente. Entonces, eso sí, sí es algo que bueno, que yo creo que lo he seguido, porque uno siente pues que uno también tiene que ser diligente. Exactamente. Y eso se llama, yo pienso que es caminar por fe y no por vista. Porque es que la fe no es para quien todo lo ve claro. Mm-mm. La fe es para los valientes. O sea, la fe, cuando uno empieza a tener fe, uno se da cuenta que es muy valiente. Porque es que uno decide avanzar sin saber qué nos espera. Simplemente creyendo en la promesa. Y eso es de verdad muchísima valentía de uno y cómo Dios forma ese espíritu para que uno, a pesar de no ver, no dude. Pero es como tú lo dices, hay una guerra silenciosa y esa guerra duele. Esa guerra duele, pero después viene como esa recompensa en la que uno dice, Dios me cumplió. Entonces, cuando ya tú te montas en ese avión, amiga, y ya tú aterrizas en Dubái, ¿tú qué sientes? ¿Cómo te sentías? O sea, ¿cómo cambió tu vida después de que ya estabas viviendo tu milagro? O sea, ya estabas en tierras, ya estabas en Dubái. Bueno, yo te cuento, Lili, que cuando yo llegué a Dubái muy tranquila, porque yo sabía pues que era Dios quien me respaldaba. Entonces, como tú dices, eso es como cuando uno se monta en el avión y tú vas tranquilo, porque tú crees que el piloto que está manejando, uno cree que sí, que no hay riesgo. Uno, como ya me monté en este avión y que se venga lo que se venga. Entonces yo en ese aspecto yo sí tenía como un par de tranquilidad, pero bueno, yo me fui a Dubái con un plan, y era que yo quería ya encontrar un trabajo, porque no era que yo quería solamente ir a estudiar inglés. Yo decía, yo me voy y yo me quiero quedar un rato por allá, yo no me quiero regresar para Colombia, decía yo. Y todo el mundo decía, bueno, estás loca, estás loca. Y yo dije, bueno, pero para eso pues tengo que encontrar un trabajo. Entonces, bueno, obviamente la llegada allá fue, mm, no puedo decir que fue lo más difícil, porque si uno empieza como a ver las historias de las personas que salieron con uno, creería yo que eso es ser desagradecido,
Pero sí, obviamente sí, al inicio sí hubo momentos difíciles como mientras que tú te adaptas y más porque el tema cultural es distinto, era mi primera vez viviendo por fuera del país, pero yo creo que en ese momento yo estaba como tan cerca de Dios que no tenía miedo. Sí, obviamente sí, el proceso de adaptación al inicio no fue como tan fácil, pero tampoco es que haya sido tan complicado. Pero pasa algo, yo quería conseguir un trabajo en hospitality. Yo nunca había trabajado en nada de, por ejemplo, de ser mesera o de ser hostess, las que tienen en el restaurante y en esa cuestión. Pero yo decía, bueno, yo voy para allá, ya tengo que olvidarme de qué persona era en Colombia, ya yo en Dubái pues no soy la misma persona porque mi carrera ya allá no validaba, no era válida, ¿verdad? Entonces, eh, por lo general en mi escuela todos mis compañeros estaban como en como en ese mismo mood, ¿verdad? De buscar trabajo. Entonces, a eso como de, ya yo tenía como un mes viviendo allá, yo dije, bueno, yo tengo que empezar a buscar trabajo porque eso era lo que yo veía que todos estaban haciendo. Y veía como mis compañeros se estaban desesperando por conseguir trabajo y yo me empecé como a abrumar. Yo me empecé a Ujú. abrumar y yo decía, no, yo tengo que conseguir un trabajo, pero imagínate, los trabajos eran 10 12 horas trabajando, el salario no era que yo lo veía tan bueno, y yo decía, ay Dios mío, tú me trajiste aquí, y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento, pues como yo había ya iniciado una vida nueva, yo había dejado el tema de mi empresa a un lado, porque yo dije, no, yo acá voy a hacer otra cosa. Y yo decía, ¿y ahora yo cómo me voy a sostener? Y bueno, empecé otra vez como a orar, y fue, bueno, cuando mi empresa otra vez como que las personas me seguían buscando y yo dije, bueno, voy a seguir haciendo esto mientras que me va saliendo algo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eso sí fue como creería yo que uno de los momentos difíciles cuando ya yo estuve allá viviendo el sueño, porque uno llega, tú vives el sueño, estás contento, pero, ajá, ¿y qué viene después, verdad? Exactamente. Sí, porque listo, ya vengo aquí, ya viví, ya cumplí el sueño, pero ¿y qué pasa después del sueño? Había cosas que pagar. Entonces, el tema de yo me pongo a estudiar, yo me cambio a inglés de negocios y empiezo como a explorar más el tema de desarrollar mi empresa y las cosas se vienen dando. Pero pasa algo, que cuando uno vive por fuera en otro país, uno se deja como cautivar y empieza uno a vivir en la mundanidad. Sí. Yo empecé, uno se deja como, pierde como, o sea, eso se llama hacer la inmersión cultural, pero uno está como tan cautivado y tan fascinado por lo que uno está viviendo que yo me olvidé de Dios. Ya Ujú. yo no oraba, yo pasaba, pues, Dubái es una ciudad que consume mucho, que el estilo de vida es muy agitado, entonces uno al día va como al millón y no había espacio para Dios ni para oración. Y resulta, Lili, que me empieza a ir bien y hasta yo empecé a tener clientes en Dubái que querían tramitar la visa americana y en Colombia también empieza a ir bien y yo contrato a una persona para que me ayude. Y en esos momentos cuando te empieza a ir bien, uno no se acuerda de Dios, ¿verdad? Yo dije, ah, ya estoy aquí en Dubái, viva la vida. Y la esposa de mi tío tiene un sueño. Lo que pasa es que en Dubái no se pueden hacer videollamadas, entonces yo tampoco tenía tanto contacto con mi familia porque los Ujú. horarios eran distintos, entonces ahí no había una comunicación. Así que no, así que ella tiene un sueño y le dice a mi mamá, y mi mamá me lo cuenta a mí. El sueño es el siguiente. Me dice, mira, yo soñé con Dios y Dios estaba furioso, está enojado con Laura porque Laura no lo ha buscado más y le manda a decir a Laura que quien la tiene allá es él. Mira, cuando mi mamá me dijo eso, Lili, yo no sé a mí ni qué me dio. Mira, a mí se me bajó como la presión, ¿verdad? Y tragué en seco, porque es como cuando tú Te sientes, sentaron en la tierra nuevamente. Dios, ¿qué estoy haciendo? sí, eso es como cuando tú vas a la iglesia y la palabra es para ti, o sea, cuando uno siente que Sí. Dios le está hablando y le da látigo, o sea, yo sentí que yo dije, ¿qué? Y yo dije, ¿y por qué es que era verdad? Porque mira, yo iba con un plan de conseguir un trabajo, yo no conseguí ningún trabajo, o sea, yo podía trabajar online y las cosas se me estaban dando, o sea,
el que me estaba sosteniendo era Dios, Era no Dios. era nadie, porque yo ni siquiera pagaba publicidad para tener clientes, o sea, nada. Y yo dije, ¿qué? Yo voy es para la iglesia, yo voy para la iglesia porque yo no quiero ser desobediente, porque, o sea, era verdad, y a mí el que me tiene aquí es Dios. Yo dije, no, yo dije en ese momento, Señor, perdóname, mira, yo empecé a buscar en Facebook iglesia cristianas en Dubái y encontré una iglesia y me empecé a congregar nuevamente. Entonces, porque uno no puede ser rebelde, yo siempre digo, yo le digo, porque yo siento que Dios nos llama con lazos de amor o con lazos de dolor, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho a Dios, llámame con lazos de amor y no con lazos de dolor. Yo no quiero ser un burrito que se va por ahí estrellando por las paredes. Entonces yo dije, si ya Dios me dijo que fuera para la iglesia, yo me voy para la iglesia. Y ese domingo yo me alisté y me fui para mi iglesia. Y de ahí, pues Amén. obviamente, nuevamente a se empezó A otra vez empecé retomar. como a retomar y a cultivar más la relación con Dios. Exacto. Y fíjate que, mira, el desorden, como tú lo hablas, es decir, yo me desordené un tiempo porque es verdad, estás en esa Sí, inmersión cultural, es estás verdad. descubriendo tantas cosas nuevas, es un mundo completamente nuevo, estás viviendo tu sueño, pero aquí nos deja Dios algo muy claro, que el desorden es una forma de desobediencia y a Él no le agrada porque Él es un Dios de orden. Pero hay algo supremamente importante, es que Dios no busca perfección, Él busca disposición. Y tú, cuando tu mamá te cuenta el sueño de tu tía y ya tú sentiste que realmente, oye, sí, me he desordenado un poco, volviste a tener esa disposición en tu corazón de decirle, sí, Señor, es verdad, perdóname. Y fuiste diligente y bueno, voy a buscar iglesias y fuiste a la iglesia. Y Dios no quiere decir que cuando ya Dios le dio una palabra a uno, uno no tiene derecho a equivocarse, porque es que los errores hacen parte del proceso, pero no siempre, no siempre, ¿cierto? Entonces, tú con tu corazón dispuesto, que es un símbolo de humildad, porque es ese símbolo de reconocer, Señor, yo no gobierno mi vida, tú eres quien lo haces. O sea, y el hecho de buscar la bendición requiere de un proceso. Y hay muchas personas que hoy en día piden una bendición, pero no quieren el proceso. Y tú con tu testimonio nos enseñas que cada bendición tiene un proceso y que no hay milagros sin obediencia. Y tú, en su momento, cuando estabas sumergida en la nueva realidad que estabas viviendo, pensaste, pero como Dios nunca nos abandona, y para lo que ya Dios nos envió, ya tú tomaste la decisión y Él tuvo su disposición de darte una promesa, es volverte a llamar como tú lo dices, y te llamó con amor, te llamó por medio de un sueño de tu tía, en el que ya eso inmediatamente hizo clic en ti y volviste a buscarlo, a reconstruir y a seguir confiando con fe en eso que Dios tenía preparado para ti. Porque uno muchas veces no necesita más señales ni confirmaciones. Lo único que uno necesita es su fe y la obediencia. Sí, sí, Lili, y tanto es así que cuando Dios le da a uno un sueño, le da a uno una bendición, si uno no camina en el plan de Dios y uno no es obediente, Dios le quita la bendición a uno, Claro. porque las bendiciones no son para siempre. Mira qué pasó allá que yo no sé si ustedes recuerdan, que eso fue que en ese momento el gobierno de Colombia se puso a pelear con Estados Unidos y cerraron la embajada americana y yo tenía procesos y clientes allá. No sé cómo me entró esa llamada. Dijeron, Laura, cerraron la embajada, se cerraron los clientes y se acabó este negocio. Mira, yo tragué en seco y a uno se le vienen mil y una cosas porque de eso era que yo me sostenía. Y yo dije como, ay, ¿y ahora?
Y ya tú sabes que los pensamientos negativos esos son más rápidos que rayos de la luz, solo lo invaden a uno. Más rápido que Rayo McQueen. Sí, eso le llega a uno enseguida, eso es tu, 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 tu. Lo bombardean a uno. Sí, Ay, sí, es muy difícil esa parte. entonces, y en esos momentos, claro, también yo creo que ese es como unos momentos que yo me estremecí en el tema de que emigré. Pero bueno, yo le dije a la persona que trabaja conmigo, yo le dije, mira, ahora tú y yo no podemos hacer nada, porque ni somos amigas del gobierno, aquí no tenemos ningún amigo, nada que hacer, yo me voy a dormir. Y me dijo, Laura, ¿te vas a dormir? Yo sí. Yo no sé, Dios verá. Y yo me fui a dormir. Exacto. Y no, y que ya uno ahí reconoce que uno no tiene nada por hacer, que lo que ha de ser será, pero lo bonito es que uno entiende que el destino de uno no depende de lo que uno entienda, sino de lo que uno obedezca. Y si ya Dios te ha dado tu promesa de yo te sostengo, yo soy tu papá, tú no te preocupes, tú tenía que irse a dormir. O sea, usted no tenía que hacer más nada, usted tenía que irse a dormir. Y es que esa es la llave que diferencia a una persona común del elegido. Porque es que ya uno tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de que esas guerras no son mías, esas guerras son de Dios. Él lo va a resolver. ¿Por qué? Porque como Él a mí me dio una promesa de que Él me iba a sostener acá y Él me está sosteniendo a través de mi negocio, de mi empresa de visas, que en ellas tú sirves, tú conectas con esos sueños de otras personas de viajar al igual que tú, que tienen una ilusión de irse a otro país. Tú las conectas, que va directamente ligado a tu anhelo, a tu sueño, que Dios lo hizo realidad. Entonces, lo bonito es que Dios también te utiliza para cumplir ese anhelo en otros corazones, así como Dios también lo hizo contigo. Y en eso no es que no hay control de uno, es simplemente irse a dormir porque sabe uno que Dios va a resolver. ¿Cómo lo va a hacer? Igual, no sabemos, pero Dios lo va a resolver. Sí, yo le dije eso a la persona que trabaja conmigo y le dije, mira, ni tú y ni yo podemos hacer nada. Yo me voy a dormir, nada que hacer. Y todos mis colegas estaban en pánico. Le dije, bueno, señor, tú me trajiste para que yo no sé, tú resuélvelo tú. Yo me dormí, como a la semana se arregló la situación y pues cuando pasan esas cosas uno dice, uno nunca tiene nada seguro, nada está en nuestro control, no hay nada garantizado. El único que tiene el control de todo es Dios. O sea, son cosas que Él es el único que puede controlar. Amén. Y tú esto le puedes llamar la forma que en la que Dios te enseñó a confiar después de vivir todo esto, Laura. Sí, La yo- obediencia. sí, yo lo que he aprendido de esto es que cuando Dios te da un sueño, también te procesa y también quiere cambiar, que al final Dios es el alfarero y lo va moldeando a uno. Entonces, con todas estas cosas que me pasaron y con los acontecimientos, yo pude tener más fe, pude entender que no era mi voluntad, sino la de Él. Y que Dios me cambió una parte que, una parte de mí que yo creería que no había otra manera de cambiarla si no fuera a mí, así. Porque yo era muy apegada al dinero. O sea, yo decía, Sí. el dinero es mío. Y si el dinero es mío y es mío y es mío, no era que yo fuera egoísta con nadie, pero yo sentía ¿cómo explicarlo? O sea, yo sentía que si, que la plata era mía, ¿verdad? Y que nadie me la podía Sí. quitar. Y cuando yo perdí mi dinero, yo entendí que nada es mío, que yo no tengo nada, que ese apego que yo tengo con el dinero no era nada, porque al final uno se muere y no se lleva nada. Y yo no creo, estoy segura que la única forma de que yo pude cambiar ese apego al dinero fue cuando yo perdí, cuando Dios me procesó.
Claro, porque tú lo perdiste, que era el fruto del esfuerzo de tu trabajo, de tu dedicación. Dios te lo quita porque, bueno, a la final, esa persona que no tenía nada, pues se benefició y a la final fue una bendición. Como quien dice, uno en su dolor es hijo, trabajé para otro. Sí, Sí, claro. literalmente, uno trabajó para otro, otro se lo gozó, pero a ti Dios te dio la bendición y te lo dio el doble, el triple, porque te ha sostenido y hasta donde te ha sostenido nunca te ha faltado nada. Y siempre te ha dado más de lo que tú tal vez imaginaste que podías tener. Entonces, es cierto, cuando Dios procesa, limpia y restaura mucho. Y muchas veces eso que nos ata, que no nos deja crecer, está ligado con ese orgullo, eh, que nos sentimos señores y dueños de todo lo que tenemos. Y es verdad, no tenemos nada. Así como Dios da, Dios quita. Y si uno no lo glorifica y lo reconoce en medio de la tenencia que puede tener, Dios se los quita a uno. O sea, hoy tú puedes ser rico. Por eso dicen, el mundo da tantas vueltas. Porque hoy uno puede ser rico. Pero, ¿qué estás haciendo tú con la riqueza que Dios te ha dado? ¿Construir o destruir? Y Dios te la quita, porque Él es el dador de todas las cosas. Entonces, esa victoria realmente nos lleva al fondo, es para arrancar todo lo que no podemos llenar ni que nos pueda acompañar a la cima. Y muchas veces lo que Dios necesita arrancar es el ego, y eso es como una cirugía del alma. Es la preparación para el verdadero éxito. Por eso decía que Dios no nos va a dar algo en lo que nosotros nos vayamos a perder y Él nos vaya a perder a nosotros. Por eso dice bien su palabra que ninguna potestad, ningún enemigo, ninguna fuerza nos puede arrancar del amor de Dios en nuestra vida. Porque es que Dios no puede entregarle a uno naciones si nuestro corazón no es humilde. Porque en un corazón orgulloso todo es momentáneo, pero en un corazón humilde todo es eterno, todo es eterno. Laura, para ir cerrando, hoy tú, ¿qué le dirías si alguien escucha este podcast y está esperando un milagro? ¿Cuál sería tu voz de aliento, como esa paloma blanca que se nos aparece en la vida en un momento difícil a todos? Esa paloma que Dios manda a decir, hombre, tú sí puedes. ¿Qué le dirías a esa persona que está escuchando hoy este podcast? Bueno, yo le diría a las personas que si tienen su sueño, que cualquier sueño que tengan, que nunca lo subestimen, que no crean que los sueños son pequeños y que se los pongan en manos de Dios. Porque si Dios valida los sueños, si Él lo hizo así conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Entonces, inicialmente eso, pero basados en la obediencia. Y que tenemos un Dios que es grande y que es maravilloso, que es el que tiene, que es el dueño del oro, de la riqueza, de la plata, de todo, 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 todo. Así es. Amén. Gracias por tus palabras, por abrir tu corazón. Y bueno, así llegamos al final de este primer episodio de Abuela Margarita Podcast en Día de Milagros con nuestra primera invitada. Y hoy no simplemente escuchamos una historia, fuimos testigos de cómo los sueños sembrados con fe encuentran su camino, incluso cuando todo parece incierto. Nos llevamos el recordatorio de que migrar no es solo cambiar de lugar, es transformar el alma. Y que en cada paso, aún en los más difíciles, Dios sigue estando presente, sosteniendo, guiando y abriendo puertas. Gracias a nuestra invitada por su valentía. Gracias, Laura, de verdad, de todo corazón, por compartir tu historia y por recordarnos que los milagros no siempre son ruidosos. A veces son silenciosos, constantes y profundamente personales. A ti
que nos escuchas y estás en medio de un proceso. Si estás esperando, si estás soñando, confía. Tu historia también se está escribiendo y quizás sin darte cuenta, estás viviendo tu propio milagro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Vuela Margarita Podcast. Y bueno, esto no se trata de mí, se trata de lo que quiero dejarle al mundo, siendo mi vida un canal de manifestación del amor y de la gloria de Dios. Aquí las historias vuelan alto y el alma encuentra dirección.